Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de las conferencias que Tercera Cultura desearía presentar todos los años aquí en Tarragona. Esta vez no van a ser unas jornadas muy largas, vamos a tener solamente una conferencia, pero les voy a asegurar les aseguro, que esta va a ser una conferencia extraordinaria porque tenemos esta noche aquí gente extraordinaria. Tenemos a Adolfo Beña, amigo y colaborador de Tercera Cultura, y Arcadi Espada, que no solamente es amigo o colaborador, sino que también es fundador de Tercera Cultura. Les voy a presentar primero a Adolfo Beña. Adolfo Beña es doctor en Medicina y diplomado en Psiquiatría por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es catedrático de Psicología Médica y Psiquiatría en la misma, en el campus de Villaterra, donde dirige, hasta hace poco ha dirigido el Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal. Ha sido investigador en la Temple University de Filadelfia y profesor invitado en las de Londres, Groningen, Tel Aviv y Venecia, así como en numerosas universidades españolas. Ha dirigido programas de debate en Catalunya Radio, Onda Catalana y TV3, y ha escrito en diversos periódicos como La Vanguardia, El Mundo, revistas especializadas, Métoda, muchas. Ha recibido el Premio Avui de Periodismo, esto lo recibió en 1991, de Ciudad de Barcelona de Ciencia en el 92, y el Europa de Divulgación Científica en el 2004. Para no abrumarles con todos los libros que Adolfo Beña ha escrito, les voy a mencionar El cerebro erótico, Mártires mortíferos, donde habla en profundidad del tema del terrorismo, y un libro que me parece a mí fundamental, que es Anatomía de la agresividad humana, donde explora las cuestiones relacionadas con este tema, y hace especial hincapié, por cierto, en la letalidad de algunas ideologías, por ejemplo del nacionalismo. Aquí tengo a Arcadi Espada. Arcadi Espada es colaborador del Mundo, Noticiero Universal, Vanguardia, Eso en el Pasado, Diario de Barcelona, El País, actualmente en El Mundo. Hasta hace muy poco, por motivos bastante pintorescos, ha dejado de ser profesor asociado en la Facultad de Periodismo de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, donde ha estado impartiendo clases de español durante muchos años. Desde noviembre del 2010 dirige el Instituto Ibercrea, dedicado a cuestiones relacionadas con los derechos de autor. Tiene un blog en internet que es de los más leídos en este país. Es Premio Francisco Cerecedo en el 2000, Premio Ciudad de Barcelona de Literatura y Premio Espasa de Ensayo por diarios. Tiene también muchísimos libros publicados. Me gustaría mencionar, quizás los que a mí me interesan más, o me han gustado más, o me han educado más. Los diarios, El Raval o el amor a los niños, Contra Cataluña, en fin, tiene muchos. Estas jornadas parten precisamente de unas reflexiones que tuvimos con nuestro amigo Arcadi Espada sobre todo lo que tiene que ver con la estética y la violencia. Parte un poco de una frase que seguramente le escribiría yo en un mail y que luego tuvo la amabilidad de reproducir un artículo en El Mundo, que decía así: pelo corto y pendientito él, camiseta ceñida y vaquero bajo de cintura, ombligo al aire, la chica. Seguro que iría mucho más trendy que el pobre Miguel Ángel Blanco el día que le pegaron el tiro. Ellos ganan la batalla de la imagen, porque los jóvenes más adocinados tenderán a valorar mejor a esos modelos radical chic que a un chico menos sobrado, al que tal vez aún le compraba la ropa a su madre. Yo creo que a partir de aquí
nació la idea de hacer unas conferencias que tuvieran relación con esas extrañas concomitancias o la extraña relación que hay entre la estética y la violencia. Y eso abarca temas tan amplios como los que esta noche vamos a tratar seguramente, o incluso el hecho del voto por estética muchas veces. Es un tema de mucho interés, del que seguramente hay poca información aún o pocos estudios, pero aquí nuestros amigos, esos amigos de Tercera Cultura, esta noche van a iniciar un pequeño oteo, ¿no?, sobre un tema que es crucial. Muchas gracias. Bueno, yo voy a decir 4 cosas exactamente sobre la estetización de la violencia, que es un poco el asunto que nos convoca, y como es lógico, esas 4 cosas serán referidas a mi oficio, que es lo que entiendo más, ¿no? Evidentemente los medios de comunicación juegan un papel importantísimo justamente en hacer digerible la violencia en un sentido u otro, es decir, en hacerla estética, ¿no? Entonces les voy a dar 4 ejemplos que a mi juicio resumen con precisión lo que los medios hacen. Uno de ellos además está vinculado con esta frase que les ha leído y que está un poco en el origen, yo creo, de la propia referencia, ¿no? Es evidente que fue Teresa la que, bueno, cuando creo que en una de las sesiones del juicio reparó en el aspecto trendy, ¿has dicho? Sí, trendy, ¿no? Cool, bueno, bien, guay, ¿no? También, de los asesinos de Miguel Ángel Blanco. Uno de ellos también llevaba un vídeo, bueno, este párrafo, ¿no? Y yo considero que ese párrafo que ha leído ella es uno de los grandes párrafos que ha escrito. Naturalmente los juicios de los columnistas nunca es decir casi, y por lo tanto yo dije que era el mejor párrafo que había escrito, ¿no? Porque decir uno de los mejores párrafos no tiene ningún interés, ¿no? Hay que decir siempre que es el mejor párrafo, pero es obvio y obvio. Entonces, hay 4 ejemplos que yo quiero ponerles para que ustedes vean lo que los medios hacen con los asesinos y lo que los medios hacen en general con la violencia. El primero es, digamos, la estetización por la ficción. El caso paradigmático de ello es el tratamiento ya legendario, naturalmente, que los medios de comunicación han dado a la mafia. Yo recordaré siempre con auténtico desvelo deontológico aquel día en el que el diario de referencia español publicó una contraportada dedicada a un Joe Bozano, o algo parecido, no recuerdo muy bien el nombre, es decir, un capo de la mafia, un hombre responsable de 150 asesinatos, por decir una cifra, pero bueno, una cifra bastante precisa, no podían ser 153 o 149, no estaba realmente ahí. El día que murió, ¿no? El día que murió, pues, de un cáncer terminal en una celda de italiano. Entonces me llamó mucho la atención, porque era, de alguna manera, una pieza exquisita de esas que definen perfectamente los objetos que uno va buscando, el tratamiento completamente respetuoso que el periódico hacía de tal Bozano, ¿no? Tratándolo como si hubiera sido, pues, el jefe de una dinastía o el representante de una fuerza política que moría, etc., ¿no? Y en realidad pensé, después de mirármelo con una cierta atención, que lo único que el periódico hacía, naturalmente, es hablar del Bozano de la ficción. Ustedes no les será difícil imaginar lo que Hollywood ha hecho con la mafia, ¿no? La ha convertido, pues, en una especie de género, ¿no? Las películas de mafiosos son efectivamente un género,
un género donde además no es fácil a veces distinguir no solamente la realidad de la ficción, sino la legalidad o la no ilegalidad, donde los cruces morales además son a veces también de recovecos y de decisiones insidiosas, etc. Naturalmente, que la mafia funcione como una ficción, bueno, este es un asunto que podría ser objeto de un largo debate y ver cómo efectivamente la ficción ha colaborado en la transigencia, digamos, de las sociedades democráticas a la hora de enfrentarse a los criminales. Este es un asunto muy interesante, pero que a mí no me compete porque yo no me ocupo de la ficción. Pero sí me ocupo de cómo el periodismo, y eso ha sido uno de mis temas, cómo el periodismo encara los asuntos de la realidad y cómo, naturalmente, el periodismo encara la realidad en la medida que Hollywood es una realidad también para el periodismo. Y entonces el tal Bozano aparecía en el, ya digo que es un ejemplo entre muchísimos otros, aparecía en ese periódico, el periódico de referencia, tratado como la verdadera historia de un personaje de ficción. Es decir, que el periodismo había renunciado a ir al auténtico Bozano, naturalmente lleno de sangre y mierda, por así decirlo, y entonces se había fijado pues en el personaje que había inspirado pues no sé cuántas películas de Hollywood. Bueno, esa es una de las maneras detestables, pero muy evidentes, mediante la cual la ficción se estetiza en el periodismo. El periodismo acude a los relatos sobre determinadas personas, bueno, bandoleros, criminales, etcétera, etcétera, no en función de lo que esas personas han sido, sino del relato ficcional que sobre esas personas se ha construido. Y naturalmente, pues eso es, como ustedes pueden comprender fácilmente, fuente de todo esto. El segundo ejemplo que tengo, al que me tengo que ceñir, es, digamos, lo que podría ser la desaparición por el vacío, o la desaparición, la estetización por el vacío o la estetización por la pura y simple desaparición. El ejemplo paradigmático de esto es, naturalmente, el atentado contra las Torres Gemelas y sus secuelas que veremos del 11 de septiembre del año 2000. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, sucedió prácticamente lo que sucedió desde el punto de vista de su representación periodística, es que dos aviones se estrellaron contra dos edificios de la ciudad. No vimos en ningún momento nada más que esa imagen que podría perfectamente sacarse de una pintura surrealista, de un sueño de Bilbao o de Madrid, de un avión, o de Dalí, de un avión estrellándose contra una imagen de una fuerza plástica impresionante, si es que se puede hablar en estos términos, naturalmente, y que obviaba los cadáveres, como se dice. Esa imagen, deliberada o no viene ahora esto al caso, no viene ahora a preguntarse en qué medida esa imagen podía haber sido elaborada por aquellos que la construyeron, con toda su intención, incluso la hora, etcétera, etcétera. No me interesa ahora entrar en ese asunto. Digo que esa imagen limpia, incluso, la imagen de penetración del acero en el acero, el acero en el cristal, etcétera, etcétera, una potencia icónica natural, solo podía haber sido contrarrestada naturalmente con la imagen de los cadáveres. Es decir, con la consecuencia visual, explícita, minuciosa de esos cadáveres. No fue así. No fue así porque el periodismo a veces se enfrenta a dos cuestiones. Una, y en este caso concreto, la imposibilidad técnica. A veces los que hemos pedido sistemáticamente a los enseñarnos los cadáveres,
Bueno, hemos tenido que reconocer también que las especiales características del atentado podrían haber convertido a aquellos cadáveres en cenizas, ¿no? Es decir, que no era fácil tampoco. Había cadáveres, hay cadáveres, sin ninguna duda, los hay, sus imágenes han sido vetadas, pero tampoco en una cantidad exuberante, ¿eh? Es decir, buena parte de la criminal limpieza del atentado fue su evaporación, ¿eh? Del atentado solo quedó efectivamente esa representación, pero no la consecuencia, no la víspera, ¿eh? Que al fin y al cabo es lo que nos informa de un cadáver. Ya verán ustedes por qué digo esto. A ese principio de la lógica de la desaparición, el periodismo respondió con una gran complacencia. En la última celebración del último aniversario del 11 de septiembre, el diario El Mundo, yo no sé si alguno todavía de español lo había publicado antes, pero en cualquier caso es la primera vez que lo vi, publicó lo que en términos fotográficos los fotógrafos llaman el descarte de las fotografías. Las fotografías correspondían a, lo recordarán fácilmente, aquel cuerpo cayendo al lado de los rascacielos de las personas, ¿no? El cuerpo perfecto, imagen enorme belleza otra vez, ¿no? De un cuerpo deslizándose, un cuerpo cayendo, no deslizándose, sino cayendo, ¿no? Hacia la muerte. Entonces era muy interesante observar lo que había hecho el fotógrafo, ¿no? El fotógrafo naturalmente de esa imagen tiró muchísimas imágenes con esa precisión que ahora permiten el disparo en ráfagas y todo eso de las cámaras, y entonces veían 20, 25 fotos, y efectivamente ninguna de ellas era tan hermosa, no tenía esa codificación casi de ballet, siniestra, como la tenía la foto que todos ustedes tienen en la cabeza. En las 20, 25 fotos restantes, pues el cadáver, efectivamente, el cuerpo de ese hombre, efectivamente anunciaba la muerte. Era un cuerpo contorsionado, con las piernas abiertas, los brazos, muy poco fotogénico. De ahí que esas precisamente fueran los descartes. Naturalmente, cuando yo me di cuenta de ese reportaje, cuando vi el reportaje en el periódico El Mundo, el mismo día publiqué en mi blog una comparación entre la foto del hombre cayendo y una foto que quizá algunos de ustedes también recuerden, que era la foto de un saltador de los Juegos Olímpicos de 1992, y ahora pienso que por qué no he traído estas fotos así, ¿no? Porque todo el mundo las podría ver y yo no podría estar haciendo todas estas tonterías, ¿no? Perdonen ustedes, ¿no? Otra vez será, pero bueno, son fotos tan, supongo que están en la cabeza de todo el mundo. Les recuerdo la foto esa del saltador que está enmarcado, el saltador de trampolín, que está enmarcado en las torres de la Sagrada Familia de Barcelona, una foto conocidísima, ¿no? Está saltando a la piscina y tal. Entonces es una foto que se parece mucho, realmente, bueno, se parece mucho, se parece a la foto de nuestro cadáver, ¿no? Entonces yo, bueno, pensaba, qué curioso, los fotógrafos, ¿no? Es decir, fotografían exactamente igual, con los mismos códigos, el hombre que va a caer en una pileta feliz, ¿no? El hombre que simplemente va a obtener un premio, una medalla, etcétera, que el hombre que va a caer estrellándose sobre los fallecidos, ¿no? Para el fotógrafo, en realidad es lo mismo, es la misma estrategia, ¿no? O sea, se trata de que sea cadáver o sea medalla de oro el cuerpo que es fotogénico, ¿no? Es una manera de ver la vida, efectivamente, es la manera del periodismo, un periodismo infectado de alguna manera por esa estética de la violencia que existe. Por lo tanto, la decisión del gobierno norteamericano, de sus autoridades, también morales, es decir, de todo el sindicato de la prensa, etcétera, de ocultar los muertos, con esa especie de respeto calvinista, una de las cosas de la selección que hay que entrar ahora,
frío, perfectamente apuntalado por la propia actitud de los periodistas que, como en el caso de este fotógrafo, también camoteaban la muerte al hacerla extremadamente bella. Pero naturalmente eso no corresponde siempre a la idea que los norteamericanos tienen de la muerte. Y les voy a explicar por qué. Ciertamente es muy interesante ver el bucle final en que se convirtió esa desaparición de septiembre del 2000. El bucle final es la ocultación también del cadáver de la asesino. Ustedes saben que los norteamericanos no han enseñado todavía el cadáver de Bin Laden, lo empaquetaron en una especie de ataúd y lo echaron en la Pacífico, ¿no? Exactamente, bueno, el núcleo de silencio, de desaparición y de vacío, se cierra con la eliminación del máximo. Bueno, eso es la explicación también por el vacío. Hay unos sucesos, bueno, evidentemente nosotros tenemos la certidumbre de que efectivamente esos sucesos se han producido, pero en realidad, por ejemplo, en el caso de Bin Laden, es bastante curioso asumir la cierta credibilidad, ¿no?, de la sociedad. Sí que hay conspiranoicos que dicen, bueno, Bin Laden no ha muerto, volverá, como la, etc. Pero bueno, en realidad hay un consenso de que los americanos mataron a Bin Laden aquel día. Lo reconoció Al-Qaeda, también es verdad, etc. Pero bueno, hay un consenso que tampoco no deja de ser frágil, no deja de ser frágil. Pero ni de la barbaridad de Al-Qaeda, ni del crimen ordenado por el gobierno norteamericano han quedado mayores pruebas, ¿no? La muerte se especifica simplemente por su desaparición. Todo lo contrario de lo que ha sucedido con el cadáver de Gaddafi, ¿no?, donde ahí hemos visto de una manera limpia, la sucia, la muerte. Ahí no ha habido nadie interesado, no ha habido ningún poder, ni mediático, ni político, ni moral, ningún poder. Es un hombre abandonado a su suerte mediática, sobre el cual, pues, evidentemente puede ejercerse una mirada completamente desprovista de cualquier filtro estético. Esa es la muerte, ¿no? Un hombre, como lo dijo Berlusconi muy bien, yo creo que fue de los más, el que conoció la frase del milagro, ¿no? Fit Francis, Mundo. Yo creo que se veía el mismo allí, ¿no? Se veía el mismo, que según cómo eran las cosas, ya veremos, ¿no? Porque, sí, esto es más bien lo que dice. Y por lo tanto, pues, Fit Francis, Mundo, efectivamente, la imagen hurtada, es decir, la imagen de Bin Laden, podemos pensar que era más o menos una imagen igual, con un tiro en la cabeza, los ojos destruidos, pero naturalmente hay unas imágenes que sobreviven a la aduana de la estetización y otras que la de Gaddafi, toda su realidad, toda su horrible faz de la muerte, pues en aquel momento no era útil para nadie y por lo tanto pues pudo perfectamente atravesar todas las aduanas. Sí, pues hubo algunas pequeñas protestas y tal, pero en realidad fue genocidio, una pista sin genocidio de Rusia, pero claro, efectivamente una persona que tenía costumbres tan particulares y que siempre salía con aquellos turbantes de aquellas técnicas tan extraordinarias, pues hombre, verlo en este momento de destrucción total pues no dejaba de ser una cosa curiosa para la masa, ¿no? Bueno, esta es la segunda de las estrategias. Y la tercera encaja directamente con el asunto que ha planteado Teresa con este párrafo. Y me voy a referir a él exclusivamente con la experiencia que me da el haberme ocupado bastante de los crímenes de ETA desde el comienzo de la democracia, ¿no? Entonces, Teresa, yo estoy pensando mucho en esa frase desde que ella la escribió,
en ese enfrentamiento entre el piercing y Miguel Ángel Blanco, en esa cosa tan hermosa que hizo, que a Miguel Ángel Blanco le compraba, seguramente, compraba igual, que se la comprara él era como si se hubiera comprado a su madre, la ropa a su madre, etcétera. Y, bueno, yo creo que es así de esta, ¿no? O sea, esta es una victoria, una derrota completa desde el punto de vista político, pero es una victoria estética y probablemente moral. Vamos a ver cómo se escribe la historia para decidir eso. Pero digo que para escribir, exactamente ahora el gran problema de la sociedad española, que evidentemente nadie habla de ello, porque lo solucionarán con 2 tutas, supongo, el problema de la sociedad española es cómo se encara la escritura de la historia y qué se hace con los archivos, ¿no? Un problema moral de un cierto calado, pero bueno, debería tenernos entretenidos, porque al parecer no interesa a la gente. Y yo creo sinceramente que la estética sexy, por lo sexy, que sería el tercer procedimiento, ETA ha ganado la sociedad democrática, ¿no? Los etarras siempre han gozado en el periodismo de la atención mayor. Las víctimas siempre han sido, en la estetización mediática, algo primero anacrónico, feo, policía armado de Badajoz que muere en un charco de la calle Menéndez Espiral de Bilbao a las 3 de la madrugada y que lo entierran además subrayando en círculos de la localidad se decía que también de los años 80 que se desconoce. Han perdido en la batalla también las víctimas por sus propios errores. Por ejemplo, no van ustedes a comparar la enorme potencia estética de ese pendientito y el ombligo también, ¿no? El ombligo de la tigresa, llamada. ¿Creo que era la tigresa? No era otra, ¿no? Esto de los sobrenombres, sí, también forma parte de la estética, sin duda. Pero van ustedes, decía, a comparar la imagen de la tigresa y la imagen del pendientito y tal, monísimos, jóvenes, potentes, tremendos de testosterona, ellos y ellas, con las chicas y de Melilla y su madre, que hacen esas cosas de quitarse la prótesis, ¿no? Y enseñarla, eso no puede ser, ¿no? O sea, las víctimas han sido siempre, en el discurso periodístico, gente fea. Gente fea. Es decir, gente que además en realidad había perdido la partida. Porque una de las cosas más criminales del terrorismo es que el muerto siempre es un 2 en la quiniela. O sea, el muerto siempre pierde. Siempre. Es decir, uno luego puede hacer discursos morales, ¿no? Por supuesto, y políticos. Que es bueno para eso. Realmente, que va a la calle, combate el terrorismo. Pero en el fondo, el fogonazo, el primer impacto del acto terrorista, siempre es hablar del criminal. Porque lo piden desapercibido, le ponen una trampa, son ingeniosos, son jóvenes, muy importantes. Es decir, en el fondo del acto terrorista siempre hay una villanía que consiste no solamente en haber conseguido sus objetivos, ¿no? Objetivo de expandir el terror, etcétera, de aterrorizar a la sociedad, no. También en el acto mismo
a mi juicio, o yo lo veo así, insisto, en ese primer fogonazo hay siempre una victoria. Una victoria del que mata respecto del que es muerto. Y luego podemos decir, cobardes, traidores, matan por la espalda, nunca fueron nada más que basura, nos llenamos la boca, pero el impacto siempre es el de una victoria. Y esto además tiene su correlato, porque no pasa así de una manera gratuita, por lo que luego vemos. Y es así de simple. Ustedes pueden coger la hemeroteca de los periódicos españoles entre el año 1975, si quieren ser precisos, entre el año 1973 y el año de gracia de 2011, y ustedes comparen el material escrito, gráfico, casi hasta poético, que hay sobre los asesinos, y compárenlo con el material que hay sobre las víctimas. Y ustedes verán un desequilibrio extraordinario. Un desequilibrio a pesar de que justamente en el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ETA cometió el gran error de su vida de permitir que se retransmitiera en directo el secuestro. Pero bueno, eso es otro asunto. Allí hay un punto de inflexión muy importante que permitió en España empezar a hablar sobre la justicia. Pero aún así, el desequilibrio, y estoy seguro que esto es cierto porque me he preocupado de estudiarlo, es de esta dimensión aproximadamente. No es nada más, insisto, que el correlato a la fascinación que despierta en realidad, el criminal romántico. Es decir, gentes enfrentadas a una lucha que además van a perder. Ellos saben que van a perder, nosotros sabemos que van a perder, que han perdido, efectivamente, pero que a pesar de todo despierta esa conmoción, probablemente a raíz estética, en la mirada de muchas personas, ¿no? Y ese, evidentemente, ese es uno de los problemas que el relato periodístico tiene a la hora de enfrentarse con los criminales. Es decir, la sobrevaloración absoluta de ellos respecto de los que matan. Y por último, la cuarta estetización es menos visible, pero a mi juicio la más importante en términos prácticos, que es la estetización, por lo que podríamos decir, la nace, es decir, la estetización por la cultura, enfrentando cultura y naturaleza con nacho. Ustedes habrán visto que a la hora de explicar los fenómenos de la violencia, los periodistas siempre se decantan, dejan ver su gusto por las circunstancias sociales que rodean a un criminal. Es decir, ustedes habrán visto infinidad de veces que el periodismo, en su ciego y beodo intento de explicar el móvil de un crimen a las 24 horas de haberse producido, recurre siempre a las circunstancias, digamos, ambientales. Es decir, el periodista se desplaza al lugar donde vive el psicópata, ¿no? Y entonces hace una descripción del lugar diciendo las paredes desconchadas, llueve, en este ambiente de miseria y de inanidad moral se crió el hombre que acabaría comiéndose a su madre después de haberla hervido en una olla, etc. Dándole, ya digo, a la cultura, al ambiente, un valor extraordinario. Y no habrán visto jamás decir, por ejemplo, que el periodismo explicar pues, que el criminal le faltaba litio, o tenía algún gen más o menos inventado, o algún cortocircuito dañado, o alguna, no interesa demasiado este asunto. O sea, la perspectiva, la carga biologista que pueda tener
una conducta criminal es para el periodismo difícilmente manejable. Hombre, yo lo entiendo, ¿no? Porque uno puede irse muy fácilmente a un barrio de la periferia a ver cómo llueve en Las Palmas, pero difícilmente puede ir al interior de un genio, ¿no? Es una cosa literariamente un poco más complicada. Entonces, porque las metáforas del viaje al interior de un genio no están tan desarrolladas como las metáforas de los barrios periféricos y de las periferias, restaurantes. Bueno, esa es una de las prácticas, ya digo, más generales del relato periodístico. Es decir, atribuir a las circunstancias ambientales un valor que evidentemente no está probado, que evidentemente es urgente, inmediato y por lo tanto seguramente fracasado, pero que presenta desde el punto de vista de la literatura periodística, de la literatura seca, unas enormes ventajas. De tal modo que esa estetización por la cultura, la cual podríamos llamar el último ejemplo de los que les he puesto, oscurece naturalmente igual que las otras la conducta y la exhibición del criminal, llevándonos evidentemente a conclusiones sobre nuestras acciones que poco o nada tienen que ver con la verdad. Bien, estos son los cuatro conocimientos estéticos que yo les quería comentar. Bueno, buenas noches. Yo no sabía de qué teníamos que hablar. Te lo prometo, Y estas cosas le ocurren a Teresa, que le parece que ha tenido una conversación, pero no la ha tenido. Seguramente la había tenido con Arcadio Estrada, pero conmigo no. Y a pesar de que yo le reclamé de qué caray íbamos a hablar, pues no me lo dijo. Entonces, ya mi papel era dificilísimo, ¿no? Porque hasta ayer por la noche andaba pensando, ¿de qué caray querrán hablar? ¿No? Porque la estética de la violencia, claro, los humanos tienen capacidad para convertir en estético cualquier menester y ocupación. Hay estética de la violencia, hay estética de la benignidad, hay estética de la economía sistémica pura, ¿no? De todo. Y claro, me digo, bueno, ¿qué haces? ¿No? Te pones en plan, no preparas nada, y vas a la grada a ver qué sale, que ya me han salido algunas cosas que hemos tenido a discutir con Arcadio, o te pones en plan serio porque nos van a grabar y además les tortura a los pobres que vengan con una disertación, digamos, seria, entre comillas, científica. Pues esta mañana me he decantado por los segundos. Pero ya ven que sobre este asunto yo no he pensado jamás, y lo que voy a ahora colocar, que es media hora de tortura, es una especie de improvisación que he montado esta mañana. Pero para que no se pierda el hilo de la discusión, yo creo que las tres primeras cosas que ha planteado Arcadio tienen una solución muy sencilla, que yo lo explico aquí. La bondad es bella, la maldad también es bella. Bondad, maldad y belleza venden muchísimo, es de las cosas que más venden y seguirán vendiendo siempre, y por eso se ofertan y se ofertarán en periodismo siempre. Y la segunda que está aquí para discutirnos es que yo creo que hay diferencias. Que no es lo mismo Chapote que Thierry. Chapote es un tío guapísimo. Y Thierry es un gordinflón impresentable. y tampoco es lo mismo muchas víctimas que Maite Pagaza. Esto lo cambió Maite Pagaza, Maite Pagaza es extraordinario. Esto depende de cómo se mire, Y me sirve para irme a dormir.
Fíjate, se andaba perdido que he puesto para empezar esta carátula, ¿no? Y de aquí te colocas, ¿no? Pues ya ven, o sea, escenas artísticas de gran tradición, combinando maldad y disfrute estético, ¿no? Ya se me ha ocurrido que esto lo podríamos medir, porque en ciencia siempre las cosas se empiezan midiendo. Si no se mide, no se tiene nada. Por lo tanto, habría que medir. Entonces, el siguiente paso que he hecho es irme a nuestras bases de datos. ¿No? ¿Por qué no os vais a datos? Lo veréis bien. Vale, ¿qué hacéis aquí? Pues me he ido a las bases de datos que utilizamos los de mi gremio y he puesto lo típico, static y violent. Y el resultado ha sido 0. Es decir, no hay ningún científico que haya estudiado esta ciencia. Ninguno. De verdad, las he seguido todas y por lo tanto es un tema virgen para la ciencia. Con lo cual yo ya debería callarme aquí, porque si es virgen quiere decir que no tengo nada. Y es así, no tengo nada. En cambio, si iba a Google, pues habrían centenares de miles de cosas, pero todas relacionadas con el periodismo, el cine, el arte, que son los que se han ocupado de estas cosas. Porque en ciencia no hay nada. O sea, por lo tanto son improvisaciones mías de esta mañana y además en ciencia no hay nada. Que lo tengan claro. Por lo tanto no se lo tomen muy en serio porque en definitiva no hay nada. Y insisto, entonces ¿qué hacemos? Pues, lo primero, medir. Si hay algo, hay que intentar medirlo. Pues me ha parecido que había una salida sencilla, porque aquí veo 3 fotografías de tipos lunatitas malísimos, diabólicos, pero francamente guapos, atractivos. Y en cambio aquí veo 2 fotografías de tipos lunatitas, igualmente diabólicos, y que son más bien desagradables, aversivos. Estos están vestidos para la ceremonia, están elegantes, sean murales. Y en cambio, estos no, están en ropa de trabajo. Y es otra cosa. Asistir a una ceremonia que estar en el trabajo de hacer daño. No es lo mismo. Vestirse para ser de carnicero que te encuentren en el momento de la carnicería. No es exactamente lo mismo. Y aquí se nota. Y hay una distinción. Son las simples fotografías. Y esto es medible. Estas cosas son medibles. Por lo tanto, ya se podría empezar a tener cosas objetivas. Entonces me he inventado una escala analógica visual, que es una cosa que hacemos servir mucho en ciencia, y que tienen su potencia y su ruido. Tenemos después maneras de eliminar hasta cierto punto el ruido. Que si colocamos en una pantalla de computador, en papel y lápiz, una línea, y en un extremo le colocamos un cero y en otro un 100, y le decimos a la gente que coloque una cruz ante un atributo, el que sea, que diga hasta qué punto el tipo este que sale aquí es atractivo, o bello, o sexy, y que cada uno apunte, coloque la cruz, no se puede medir incluso el mínimo. Y se puede hacer un determinado tipo de estadística con eso. Pues bien, se puede medir este tipo de imágenes, estas que son los de Madrid y estas que son los de Carlos.
en la última declaración. Y se podría conocer hasta qué punto la gente lo encuentra atractivo o no atractivo, estético o no estético. Y esto no lo ha hecho nadie. Curiosamente no lo ha hecho nadie. Nadie. Debería ser normal, habitual, que en las escuelas de ciencias políticas o de arte se hicieran estas cosas, pero o de psicología, como se lleva percepción de las características estéticas de determinados individuos que hacen algunas conductas, pues no lo ha hecho nadie, ni se le ha ocurrido a nadie hacerlo, porque no hay registro, insisto, sobre esta cuestión, en las bases de datos científicos. Y sobre esto, que dio para centenares, miles de libros, no únicamente de papeles de diario o de visionado de vídeos o lo que sea. Este es uno de los grandes episodios de controversia sobre la bondad o maldad de el capitán del mundo, el jefe del imperio. Pues tampoco hay nada. Pero sobre esto he encontrado, digamos, arte. En Google hay variaciones artísticas sobre la cuestión, bastante. Pero se podrían pedir el mismo tipo de respuestas, ¿no? Y sobre esto, que lo ha citado Arcadi, el linchamiento galasiano, pues lo mismo, se podrían hacer el mismo tipo de preguntas. Y sobre esto es la asistencia, la audiencia que tiene una ejecución. Hay algunos que van diciendo que nos hemos hecho más buenos y que nos horrorizan determinadas cosas, pero yo veo aquí el mismo interés ante una ejecución que la que se daba en la Plaza del Borne en Barcelona, en el Claro de Casa, por ejemplo. Exactamente lo mismo. Incluso con las medallas, le faltan los curas y los cardenales y tal, pero el grado de atención hacia el momento de la ejecución es similar. Los hay que parecen más empáticos y los hay que parecen más profesionales, pero también esto permite la medida de la concentración, el interés, incluso la situación de los individuos y del gran jefe en el rincón. Todo esto es medible en términos aproximadamente objetivos y insisto, nadie lo ha hecho. Y claro, esto tendría además resonancias muy curiosas y se encontrarían diferencias inmediatas entre gente que es partisana de un lado o de otro. Yo creo que los americanos se lo pasan bien, los partisanos, colocando al presidente, haciendo olimpiadetas en Photoshop de la palina. Y se obtenían resultados fantásticos, divertidísimos, pero nada, absolutamente nada. Bien, pero esto era violencia política. A mí me rondaba por la cabeza que probablemente querrían hablar de violencia política, pero hay otros tipos de violencia. Entonces ahora me salto, voy más allá de la violencia política y me voy a la criminalidad malvada y morbosa ordinaria. Sin ideología, sin doctrina. Aquí tienen al que ha sido catalogado en los últimos 10 años como el monstruo. El monstruo es que no es atractivo para mí. Porque si yo tuviera que contestar aquí, pues yo tendría nada, 0,1. Tiene un bigote y unas cejas así peculiares, pero tendría a colocar la medida por aquí.
Pero en cambio, fíjense que hay un tipo que ha protagonizado una película muy reciente que va de eso, ¿no?, de malvado, y que la mayor parte de la gente le coloca aquí. O le colocaría. Y es un malvado, sin paliativo, para los que no han visto la peli, Coronado. ¿Y por qué eso? Pues también lo ha dicho Arcadi, porque todo el mundo ha aprendido que los malos exitosos llevan la mejor vida. Lo ha aprendido en el cine y lo ha aprendido en la calle, y lo ha aprendido en su ciudad y en su círculo. Los malos de verdad que tienen éxito y suelen tenerlo, llevan la mejor vida, en todos los aspectos. Por lo tanto, la maldad es bella y sale a cuenta, en general. Y claro, el cine lo ha aprovechado hasta la minucia, y el que lo lleva a los extremos más desmenuzados es Tarantino. Sin vergüenza, divertido, pero sin vergüenza notabilísimo, porque es capaz de manipularlo todo, y enseñarse además hasta la última gota de la víspera moviéndose para ensuciar la pared, aprovechando las tecnologías, porque es que nosotros no podemos verlo, nuestro sistema nervioso nos lo impide, pero en cambio en el cine nos lo colocan para que nos regodeemos en la belleza de la maldad. Esta es una aportación de la tecnología cinematográfica que no se da en la realidad. Ya no se le ocurren estas cosas, que ya están en la calle, y que se pasa de la guerra a la moda, sin transición. A pesar de que algunos, a pesar de que algunos de este país, del mismo país donde hacen esto, pues insisten en que nos hemos vuelto más buenos. Bien, esto era introductorio. Ahora viene, digamos, la tesis. Lo poco que tenemos es Darwin sobre esta cuestión, que ya se dio cuenta de esto, de que los atractivos, las cosas que nos captan la atención por bellas, por armónicas, por agradables, por satisfactorias, son ornamentos que deben relacionarse con la batalla de los sexos. El que dio cuenta lo tiene especificado en su segundo libro, en la ascendencia del hombre y la selección sexual. En definitiva, la competición y la agresión en la divisoria sexual hace servir necesariamente señales que tienen valencia o atractivo diferencial. Y esto es útil en la competición vital. Y estas señales sirven para la competición entre machos, para la competición entre hembras y para la competición entre machos. Esto supone aceptar, es decir, la tesis es que hay relación entre agresividad y belleza, y por lo tanto maldad y belleza. Y es necesaria y está construida en la maquinaria cerebral para siempre. Y que la frase esta que me he inventado de que la bondad es bella, la maldad es bella y bondad esto va a ser siempre así, hasta que no se convierta en otro tipo de organismo, pero va a ser siempre así, porque está inscrito en los mecanismos
fundamentales, esto implica aceptar que hombres y mujeres son malos, son perversos, y hacen todo tipo de maldad. Aquí tienen el resumen, tipologías de las maldades. Es un resumen mío, pero es bueno. Sirve para todas las sociedades donde se ha estudiado, y ven que los hombres ganan a las mujeres de largo en homicidios, en asaltos con fuerza, en robatorios armados, en muertes por violencia doméstica, en abuso y maltrato de criaturas, en violaciones, pero en cambio las cosas están más igualadas en las calumnias, en las humillaciones, y ganan las mujeres de largo en ostracismo y en negativismo, de largo. Ahora hay otras curiosidades aquí, y esto es importante, que en las muertes por violencia doméstica la proporción es 70-30 en todas las sociedades. No es 999 a 1, 99 a 1 como parecería si uno le hiciera caso a la prensa, es 70-30, en España también, con cifras policiales fuertes en los últimos 20 años. Es así. Los procedimientos son diferentes. Los hombres suelen liquidar a base de violencia física, y las mujeres o envenenan o contratan a alguien. Ayer juzgaban a una en Madrid de esto, pero da igual, el que cursa baja, y engrosa la estadística. Bien, pues decía que esto está engarzado porque los mecanismos a través de los cuales apreciamos belleza en aquellos con los cuales tenemos que hacer negocio como animales sociales, otras mujeres y otros hombres, en definitiva. Yo sé que somos capaces de apreciar belleza ante el mar, del paisaje, lo que sea, pero probablemente, esto me lo ahorro, probablemente si somos capaces de apreciar belleza para estas cosas es porque hemos sido previamente, como los animales, digamos, seleccionados para apreciar ornamentos interesantes y configuraciones de ornamentos interesantes en los cuerpos con aquellos con los cuales tenemos que hacer negocio. Por ahí va la señal, porque esto es teórico. Pues bien, aquí tienen una foto de, creo que es el récord mundial de dinero pagado por una película y por las fotos derivadas. Y esta señora tenía 50 años, cuando le pagaron 15 millones de dólares por eso. No la ha superado nadie a sus 50 años. Pero claro, esto es una diosa, es prácticamente imbatible. Pues bien, esta señora tiene esta potencia porque con su presencia mueve la circuitería del placer cerebral, que es tan compleja como esto que están viendo y que no les voy a desmenuzar. Y más, esto es un esquema simplificado, pero más, porque mueve esta circuitería con su presencia, es decir, con una foto, mejor y de manera más rápida y eficiente que el resto de mujeres del mundo. Este es el mecanismo. Ella tiene una conformación física, una morfología y una pose, no solo estática, sino dinámica, que gana a quien sea. A la hora de movilizar esta circuitería. El protagonista fundamental de esto es la dopamina. Hay otros muchos, pero el protagonista fundamental es la dopamina. Y el territorio crucial es esto que ven aquí en morado, que es el estriado ventral. Aunque esto, insisto, es mucho más complejo y tiene muchos más protagonistas, que tiene una lista de neurohormonas que facilitan agresión y neurohormonas que frenan agresión, porque tenemos facilitadores, pero también tenemos frenadores.
y por eso tenemos maldad y por eso tenemos bondad, y potencialidad para la maldad y potencialidad para la bondad, y conflictos interiores a veces, con tentaciones y dudas y vacilaciones. Pues bien, los protagonistas principales para esta historia que yo les estoy intentando explicar son los andrógenos y la dopamina. Los andrógenos facilitan la competitividad, la agresividad para conseguir la victoria donde sea, y para pasarlo bien y dejarte estirar por aquellas cosas que son bellas y que quieres alcanzar, la dopamina. Esto es sencillo, no es tan sencillo, insisto, ni de lejos, pero se puede reducir si hablamos de protagonistas neuromoleculares principales y de algunos territorios, así. ¿Y esto dónde ocurre? Pues sobre todo, vamos a seguir a los franceses, que son los que yo les quiero. Los primeros que colocaron material pornográfico en el laboratorio. También esta mañana he puesto sadismo y neuroimagen, cero. Entre otras búsquedas que he hecho, pensaba a ver si alguien ha hecho algo sobre esa cuestión. Son tan pacazos los científicos que todavía nadie ha hecho esto. Pero los franceses ya hace 10 años hicieron esto. Colocaron, este es un trabajo que a mí me gusta siempre citarlo y desmenuzarlo, y lo voy a hacer, porque es una maravilla, porque se entiende todo, y no hace falta hacer estadística, y no hace falta confundir a la gente con medidas raras y tal. Son, creo que, 9 chicos que los colocaron, aquí lo tienen, los colocaron dentro de una máquina de exploración del cerebro, que es la tomografía de emisión de positrones, que se usa para ver porque tiene algún inconveniente, genera molestias respecto de las resonancias funcionales, pero se sigue usando para algunas cosas, porque es muy preciso, para hacer marcajes de moléculas es mejor, en territorios específicos. Pues les colocaron dentro de la máquina con su permiso y les pasaban vídeos neutrales, es decir, el catálogo de muebles de IKEA, vídeos humorísticos, frases de monólogos del Buenafuente francés, fotos de mujeres no excitantes, fotos de mujeres moderadamente excitantes, fotos de mujeres altamente excitantes y vídeos con coitos heterosexuales explícitos. Los resultados, aquí tienen. Esto es excitación sexual percibida en una escala analógica visual como la que les he enseñado al principio. Fíjense que es precioso, ante el vídeo neutral, y esto va del 1 al 9. El 1 era el mínimo y el 9 era el máximo. En la misma escala que yo me he inventado al principio, pero para otra cosa. Estudian a la gente hasta qué punto se excitaba. Ya ven que ante los vídeos del IKEA nada, ante los chistes de la Buenafuente nada, ante las fotos de las mujeres neutras nada, si son moderadamente se multiplica por 4, si son bastante excitantes se multiplica por 6, y si los vídeos por 7. En la opinión, es decir, que la escala funciona. Y no hace falta hacer estadística porque sale perfecto. Pero si uno mide el humor para hacer un control, para que los experimentos se hacen bien, entonces la gente, y para ver que las escalas también funcionan bien, la gente tiene que contestar que nada en todas, y en cambio a los chistes de alguna gente son divertidos, y lo hacen, se funciona bien. O sea que está bien, perfecto. ¿Se me ha entendido? Sí, ¿no? Bien. Esto es sumergencia peniana, con un pletismógrafo, además de tenerlos colocados dentro de la máquina, se les medía la reflexión del pene de manera objetiva. Que ven aquí, negativo, 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 flácido, total. Se multiplica por 100 y aquí se multiplica por 150. En la máquina. Ritmo cardíaco, 64, 63, 63, 65, 69.
latido. Presión diastólica de 7,9 a 9,2. Presión sistólica de 15 a 17. Y finalmente testosterona, que yo dije que era uno de nuestros protagonistas principales, porque además les tenían colocado un catéter, les pagaban a esta gente, para molestarles bastante. Esto se hace así. Al final se les da una contribución para que a la tarde tenga otro tipo de gratificación. Es decir, de 450 500. Ya que es sensacional, absolutamente sensacional. Pues bien, este tipo de experimentos son los que han permitido saber aquel esquema que les colocaba al principio con el Charleston al lado. La circuitería del placer cerebral la conocemos a base de hacer estudios de este tipo, muchísimos, ahora hay centenares. Y aquí tienen los territorios cruciales, el caudado, el cingulado anterior, la ínsula, territorios del cingulado anterior con correspondencia precisa. Es decir, para que se me crean del todo que esto va así, es decir, que los tipos franceses que se lo pasaban muy bien y que estaban excitados ante la visión de vídeos porno, donde se lo pasaban mejor son en los territorios del placer cerebral que he descrito sucintamente. Pero es que esto se puede tratar de manera mucho más fina, yendo a belleza. Esta chica que se ha hecho con muchas caras bonitas y no tan bonitas. Esta chica es guapa, es bastante guapa. Yo a mis estudiantes estas diapositivas se la pongo siempre en una escala analógica visual, les pido que opinen entre 1 y 9 o entre 1 y 10 y lo suelen colocar en 7, entre un 7 y 1. Yo me lo salto con ustedes. Es una chica británica y fíjense que aquí nos está mirando de frente y aquí nos está mirando de esos lados. Pero es la misma chica y es idéntica, y esto no se hace solo con una chica, se hace con centenares de chicas. Pero el montaje es el mismo. Lo que se mide aquí es hasta qué punto se encuentra esta cara atractiva. De base es atractiva. Ya se ha hecho el trabajo de comparar caras feas, regulares, moderadamente atractivas, muy atractivas respecto de la circuitería. Esto ya se tenía. Pero aquí se quiere ser más fino. Y todo el mundo se pone de acuerdo, prácticamente todo el mundo se pone de acuerdo, de que es más atractiva aquí que aquí, en la visión frontal. Y que es más atractiva aquí que aquí, en la visión de esos lados. ¿Por qué? Porque nos gusta que nos miren. Y si una señora guapa o un señor guapo resulta que no te mira, tú lo encuentras guapo pero mira al de al lado, pues es menos guapo. Le pones menos nota. Y esto es universal. Pues bien, esta diferencia, donde resuena más, es en el caudal. Es decir, en el territorio crucial donde se excitaba el cerebro de los franceses que veían vídeos. Es decir, que la diferencia en belleza civil responsable de una mirada se capta en los mismos territorios que se captan de las cosas más privadas. Pues ya está. Es decir, Darwin tenía razón. Los ornamentos, los gestos, las miradas son señales que entran en la competición y que dilucidan posibilidades de éxito y posibilidades de fracaso. Y ahora conocemos los engranajes y los responsables que movilizan estos engranajes. Y en función del cóctel que lleva cada uno y de los territorios que tengan montados, funcionará de una manera u otra. Ojo, esto evidentemente tiene además muchas otras historias añadidas, Hay gente que promete mucha distancia. Nosotros somos animales vicio-verbales, vicio-auditivos, y por tanto le da de preeminencia a estos aspectos, pero no solo somos vicio-auditivos. Hay gente que a distancia promete mucho, pero después en el contacto, en el goce directo, decepción. Incluso algunos repugnan. Aunque a distancia prometían, después repugnan.
Esto pasa, porque además tenemos tacto, tenemos gusto y tenemos movimiento, ¿no? Para este tipo de cosas se han encontrado sutilezas peculiares, ¿no? Por ejemplo, las mujeres emiten señales distintas en función, señales faciales, para la maquinaria de los machos de captación de estas señales. Emiten señales distintas en función de la fase del ciclo donde están. En todas las partes del mundo están más guapas en fase folicular que en fase luteal. Más atractivas, sin arreglarse. Y esto lo notan ellos en casa. Hay días que se levantan y se encuentran guapas y ya lo saben, que están más guapas y que no, incluso no les haría falta ni ponerse demasiadas cosas encima, ni peinarse particularmente porque están mejor. En cambio hay otros días que se notan que están tapadas. Pues esto tiene correspondencia con momentos del ciclo. Evidentemente esto se puede variar muchísimo con el embadurno diario, por supuesto, pero va así, y se ha podido captar. Y los hombres emiten señales también en la conformación, que las mujeres les interesan o no. Por ejemplo, este chico existe, el del medio, este existe, da de verdad. Pero este no, lo han retocado con Photoshop para que sea un poco más femenino. Y este lo han retocado para que sea más masculino, le han empleado rasgos de masculinidad en la cara. Y a este se los han atenuado. Pues bien, las mujeres resulta que prefieren a este para tener aventuras ocasionales. Si se les da a escoger, que a las engaños, que les ponen caras manipuladas, pues suelen escoger a tipos más masculinos, a tipos Brad Pitt, cuando están cerca de la ovulación, y prefieren a tipos más Leonardo cuando están lejos de la ovulación. Es decir, prefieren sinvergüenza cuando están cercanas a la ovulación y quieren chavales con cara de buenos chavales y quizá de buenos padres a los cuales engatizar de vez en cuando, cuando están lejos de la ovulación. Y esto va por su cuenta, y depende de conformaciones diferenciales que de manera natural dan los andrógenos. Porque significa que dice, le hemos modificado con un tratamiento para darle rasgos de testosterona baja y aquí rasgos de testosterona alta. Porque esto lo fabrican los andrógenos, como la voz, el tono de voz también, de hombres y de mujeres. Y para las mujeres también los rasgos faciales, esta chica es la misma y esta es una pubilla así guapetona, pero sin ningún interés. En cambio esta, pues, quiere su qué. Y se han cambiado 3 o 4 cosas, poco más. Entonces, esto repite lo que les explicaba antes y se ha llegado incluso a hacer gradaciones, partiendo de este chico que existe en el mundo. Este existe en el mundo, este no, A ver si lo acierto. El B es nada, este no existe. Este es una media de 117 fotografías que existen en el mundo. Y aquí está feminizado y aquí está masculinizado. Y podría salir en otro tipo de muestras lo que les explicaba antes, Pero aquí, partiendo de este chico que sí que existe, se le va haciendo más masculino hasta hacerle peligroso. Es decir, las mujeres los encuentran particularmente atractivos para short term mating, para aventuras ocasionales, cuando están aquí. Aquí no, aquí ya da miedo. Este ya da miedo. Este ya es un hueco, posiblemente. Pero y en cambio para posibles vínculos de larga duración, este varía, y además encontrando diferentes tipos de parámetros. Y esto para las caras
resulta que también sale para las voces, para los cuerpos, para la postura y para los elementos de dominancia. Lo mismo, ¿no? Y aquí tienen un ejemplar negro, pero que reúne máximos elementos de armonía y de deseabilidad por parte de las mujeres, ¿no? Pues bien, detrás de esto escena. Yo les he dicho que había territorio, que había protagonistas neuromoleculares y además hay genes. Y genes localizados, conocidos, identificados y relacionables con esta historia. No supuestos, sino ya conocidos. Y algunos, los esperables, el gen del receptor camino, el gen que da posibilidad que se fabrique el ácido nítrico, que está particularmente relacionado con la impulsividad, entre muchas otras cosas, ¿no? Con la impulsividad agresiva, pero que es el que se toca con la Viagra, curiosamente. Pues todo esto lo sabéis. Bueno, ahora vienen otras historias, pero ya lo dejo así, porque fíjense, no lo tengo un poco atrás, ¿no? Fíjense si esto siempre va a ir así, que los publicitarios lo convierten en reclamo. Aquí había datos muy divertidos de violencia sexual en los college americanos que sacaron esta mañana, pero los vamos a ver, ¿no? Y diferencias en empatía y en moralidad entre hombres y mujeres, ¿no? Acabemos por aquí, ¿no? Por lo tanto, porque esto nos permite discutir, ¿no? Por lo tanto, en esta batalla del warfare, ¿no? de la guerra y el sexo, y los comercios cotidianos en cualquier cosa, en cualquier competición, hay atracciones, digamos, muy obvias, pero hay atracciones enmascaradas, y hay que saberlas procesar y mejor utilizar conceptos un poco elaborados para eso. Y sobre todo medir, ¿no? Porque esta chica es muy vaga. Lo es, ¿no? Se hizo explotar en jazz, no es como aquella señora que usa, que colocaba al principio, que también era una suicida, pero que la detuvieron en Jordania, estuvo a punto de hacerlo en un banquete, ¿no? Pero esta no, esta lo hizo, ¿no? Y aquí debajo, pues depende, habrá algún mocetón guapísimo y alguna tipa muy fea. Esto depende, ¿no? Es cuestión de desenmascararlo, tan solo esto, porque fíjense los chicos que hicieron lo del hombre. Estos son los del hombre. Ya se ha olvidado todo el mundo, ¿no? Son tan anodinos. Esto es la estación de Luton, donde tomaron el tren para ir hasta Londres y hacerse estallar en los autobuses y en el metro, ¿no? Son tan anodinos, ya los ven. O sea que depende, ¿vale? Hay que medirlo. Vamos a empezar la mesa redonda con discusión entre nuestros ponentes y esto, nosotros tenemos las salas a las 10, o sea que esto se alargará lo que los ponentes y ustedes tengan tiempo suficiente. Bueno, yo creo que podemos empezar a discutir, yo sé más o menos por dónde no vas a estar de acuerdo, pero en todo caso ¿Por dónde? descartaría yo recuerdo esa imagen de asistencia a la ejecución de Bin Laden y que Raúl ha dicho que esto pues, no había cambiado nada y es el mismo tipo de humano que está observando en el ajusticiamiento, ¿no? Y no sé qué te ha parecido que yo no estaría de acuerdo con esto. No, pero bueno, no veo por qué. Empezar, ¿no? Adolf lo que está en contra es de Pinker, que cree que los hombres se han vuelto buenos. Como no he leído el libro no le puedo discutir con él, pero hay cosas que sí podemos discutir, claro, por supuesto. Por ejemplo, lo de Pagaza, que decías antes, ¿no? Claro, eso es justamente lo que me daba razón a mí. Es decir, Pagaza es una anomalía absoluta en el discurso de las víctimas. Tiene nada que ver. Es decir, es más, entre Pagaza y la Idoia
hay una correspondencia física clara. Es decir, Pagaza no es una víctima convencional, de ahí su éxito. Además interpreta bien el papel, en fin, que también tiene recurrencias simbólicas y míticas de la Dolorosa, ¿no? Es decir, que, vamos, ha sido fotografiada más de una vez. Bueno, eso. Y efectivamente, Thierry, para seguir con el ejemplo, es otra anomalía. Es otra anomalía tan pintoresca como aquel terrorista que era torero, que se llamaba Johnny Vigorous, que tenía una cara de Charles Bronson, a pesar de que sí tenía una cierta virilidad testosterónica, ¿no? Pero vaya, eso prueba que efectivamente el discurso de las víctimas es siempre un discurso asociado a la fealdad y a la derrota. Y que todo lo que se separe de eso es anomalía y éxito. Y eso lo describe perfectamente el caso de la Pagaza. Ese es un poco el comentario que quería hacerte. Y en segundo lugar, una cosa que me ha llamado la atención de lo que has pasado. Hay una foto, ¿puedes poner aquí la foto de la mujer que está mirando de soslayo y la que mira de frente? Porque no estoy de acuerdo con esas conclusiones. Lo digo porque afecta alguna cosa interesante sobre la interpelación. El discurso de la interpelación, que es un discurso mediático también interesante. Bueno, si lo encuentras. Sí. Yo creo que la cuestión interesante en estas dos pares de fotos es comparar las de arriba. Es decir, cuál de las dos resulta más atractiva. Es decir, compararlas de abajo tiene, a mi juicio, poco sentido, ¿no? Pero digo, esto es una anécdota, no tiene nada que ver con la discusión. Pero bueno, hombre, aquí es decir, en las fotos de abajo simplemente hay un problema de simetría, ¿no? Es decir, el blanco de los ojos en las dos fotos esas es completamente antiestético, por así decirlo. Es decir, tú has comparado las de arriba con las de abajo, ¿no? La comparación que he explicado es esta contra esta. Y la otra contra la otra. Sí, exacto. Pero para mí la comparación interesante es la transversal. Es decir, la transversal de arriba. Eso es lo que yo te quería decir. Porque la comparación vertical es una comparación que no tiene mayor misterio. Es decir, los ojos no están centrados abajo y arriba sí. Y por lo tanto la visión es mucho más estética arriba que abajo. En los parámetros. No, pero esto es algo que... Un momento, sí, pero creo que nosotros privilegiamos de alguna manera la simetría, ¿no? Me parece. Vale. Entonces, a mí lo que me parece, por ejemplo, yo de los dos rostros de arriba, elegiría como bello precisamente el de la derecha. Pero es que lo curioso y lo que me ha llamado la atención es porque en realidad la interpelación de la figura de la izquierda, o sea, esa razón que tú decías, nos gusta que nos miren y por lo tanto admiramos la belleza, para mí no es, bueno, es una percepción que pongo a disposición de los demás, pero que en cualquier caso puede ser perfectamente subjetiva. A mí no me parece que la mirada de frente, es decir, la mirada que te interpela, tenga un plus de belleza siempre. ¿Y a Teresa? Bueno, vamos a hacerlo bien. No. Si he predicado determinadas cosas, me voy a constreñir al requerimiento. ¿Y a Teresa cuál le parece más guapa? Teresa no entiende. Claro que entiende. A mí creo que me parece más guapa la de Esto me entiende. Es blanco los ojos, ¿ya usted? Un momento. A ver si le gusta más esta, ¿no? ¿Ya usted? Esta. ¿Ya usted? También esta, ¿eh? ¿Ya usted? La otra. ¿Para qué sabe la de usted? La de la derecha. Está ganando la de la derecha, ¿no? ¿Usted? Vale. No.
llega de la derecha a todo lo que llega a la izquierda a partir del convenio. Ya ha salido político. La de la derecha, ¿no? Derecha. Derecha. Estamos hablando de la señora. La de la derecha. Cuando decimos la de la derecha es esta, ¿no? Sí. ¿Ves? Vale, muy bien. Otro político, estupendo, ¿eh? En ciencia, cuando pedimos una opinión, digamos, sencilla, ¿cuál es más atractiva? Que permite una respuesta. Después ya le ponemos cuál es más interesante, cuál es más sexy, pero primero se pregunta una cosa, se pregunta otra, se pregunta otra. No hace falta, yo tengo dos cosas, ¿no? Todo el mundo tiene 2 y 3 y 10, ¿vale? Todo el mundo, ¿de acuerdo? Bien. Yo también me inscribí por esta. Me gusta mucho más esta que esta. Por supuesto, y así salía en el experimento. Así salía en el experimento. Es decir, la circuitería del placer es capaz de dar diferencia ahora no pienso que los que se han preparado por lo anterior no tienen razón, pero en el experimento que se hacía con chicos, con señores, salía lo que nos gusta a Arcadio y a mí y a la mayor de hombres, que es una señora atractiva que además que mira los slides tiene una cierta intención, ¿vale? Salía así y se me ha perdido. Vale, y esto, ¿no? Este es un tipo de comparación y para los hombres daba mayor activación del calor y otros territorios, pero yo les he puesto la otra comparación porque también es interesante. Es que cuando se comparaba estas contra estas, para los hombres salía más atractiva esta, pero cuando se comparaba esto contra esto, que es más universal, también. ¿Vale? Y yo solo les he hablado de esto. ¿Vale? Ahora está explicado de todo, por lo tanto, todo salía perfecto, no había ninguna contradicción. Me parece que has tomado nota de alguna cosa que podías observar también. No, yo ya lo he dicho al principio. Sí, bueno, tengo más, porque la hermana de los bonitos es muy guapa. Bueno, está bien. ¿Qué vamos ahora a examinar? Bueno, pero está bastante bien. Evidentemente no se trata de poner a medir el blanco de los ojos de las víctimas y el blanco de los ojos de los terroristas. Lo que se trata es de ver el papel que han ocupado cada uno de ellos en el relato periodístico y de ver exactamente por qué lo han ocupado así y cuáles han sido justamente las personas que han elegido. Es decir, claro, el relato periodístico ha elegido antes a Irene Villa que a los músicos, por ejemplo. Eso es una evidencia que es así perfectamente medida. Eso es así, yo creo. Hay un dicho periodístico muy cínico que dice que no news good news, ¿no? Y que dice que las malas noticias son las noticias, ¿no? Y por lo tanto, la decantación romántica por el mal, bueno, eso es como la mala noticia en sí. Es decir, hay en estos momentos en los cuales hay en la ciencia hay una línea visible por la reivindicación del optimismo y la reivindicación de las buenas noticias, que incluso hay internacionales del optimismo que se están creando, supongo que, en fin, un poco como reacción al clima de pesadumbre que invade el mundo. Evidentemente tiene un poco atractivo periodístico, que tiene singularmente, es decir, un tema muy interesante es cómo el periodismo ha contribuido a crear eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, me gustaría ver, y espero que se escriba en un poco tiempo, la responsabilidad del periodismo en el desarrollo de determinados episodios de la crisis económica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, Galbraith decía eso de la economía como estado de ánimo, que antes comentábamos viniendo en coche, ¿no? Que es una frase tópica, pero bueno, que efectivamente, al fin y al cabo, es decir, el núcleo fundamental de la representación de la realidad de los humanos en nuestra época es periodístico. Y yo estoy fundamentalmente de acuerdo con Arcadio, ¿no? Era un poco para acusar y para proceder intencional, porque es así, lo que explica es así. Pero
yo encuentro que esto se contrarresta fácil si el periodismo aquí tuviera otro nivel que no tiene. Y esto es un trabajo que es de sus dueños, no es de los otros dueños, es del suyo. Y yo estoy convencido de que en América o en la Gran Bretaña, o incluso si nacieran en Alemania, habría buenas historias en los magazines dominicales sobre los músicos. Y cuando digo buenas historias, quiero decir glamurosas. Una muy fácil, pero me interrumpo. Con las mejores fotos y no acentuando el elemento de doloroso de cada el elemento profesional de altísimo nivel y como ellos muchos otros. Y en cambio el periodismo de este país ni se le ocurre, es que ni se le ocurre de que esto es una obligación química. Y claro, esto es un drama, pero es un drama, digamos, del gremio, un drama del gremio local. Hasta tal punto eso es así, la deficiencia local. Hay otras deficiencias estructurales, por ejemplo, esa a la que me refería antes, de que el periodismo adora el mal, ¿no? Pero efectivamente hay deficiencias locales. El New York Times hizo un trabajo inmediato, es decir, sin necesidad de pensárselo demasiado, con los 3.000 muertos de las Torres Gemelas, ¿no? Los que fue sacando en recuadros cada día. The Independent, en el atentado de Londres que has hecho tu mención, sacó una portada completamente histórica, que sería de Observer, el magazine dominical, toda blanca, y en el centro la figura de una víctima, que es la que abría, digamos, el magazine, que estaba dedicado exactamente a la misma comunidad. Bueno, efectivamente hay sensibilidades, hay maneras de trabajar, naturalmente, igual que los papers producidos por los científicos españoles son algo inferiores a los papers producidos por los científicos anglosajones, pues con el periodismo pasa exactamente lo mismo. Es decir, tenemos un periodismo naturalmente que exige de su tiempo y de su lugar. Quería aprovechar para plantear dos cuestiones, una a cada orador. La primera, cuando ha hablado de la estetización de la violencia, no sé si la llamada, tal vez impropiamente, al menos desde mi punto de vista, violencia de género, no se sale de este marco de estetización. No parece que coincida el tratamiento periodístico de este tipo de crímenes. Yo creo que difiere de los otros. No hay una exaltación del verdugo habitualmente. Pero bueno, es una pregunta de hecho. Y luego la segunda, quería hacer un comentario tal vez para justificar mi cobarde falta de respuesta antes, ¿no? Cuando me has preguntado lo de las caras. Yo creo que es indudable que el fundamento biológico del atractivo sexual está al servicio de la supervivencia del ser más apto de la lucha por la selección natural, ¿no? Pero entre nosotros que estamos tan mediatizados por lo simbólico y por el lenguaje, se observan algunos fenómenos también muy curiosos, ¿no? La gente que ocupa en circunstancias a veces límite o de urgencia histórica, no sé, guerrilleros, líderes políticos, capitanes en un barco que está a punto de naufragar, adquieren un atractivo sexual que no tenían antes. Es decir, la belleza no es lo que ha puesto en marcha el mecanismo de la atracción, sino que la fascinación ante el poder o la posibilidad de defendernos que tiene aquel individuo parece generar belleza en el objeto deseado. Belén Esteban. Bueno, eso es verdad. Belén Esteban, sin duda alguna, es el ejemplo clásico y más visible. A ver, una cuestión, me parece muy interesante esta pregunta porque que incorporar efectivamente la violencia de género a esta estetización. Claro que sí. Es más, la llamada hoy violencia de género es justamente la respuesta a una estetización antigua. No ha habido crimen más estetizado que el llamado crimen pasional. ¿Entiende? O sea, justamente lo que yo reclamo es precisamente eso que usted remarca. Es decir, ¿cuál ha sido la reacción de las mujeres, por ejemplo, en el tratamiento
de la llamada mal llamada violencia de género. Es decir, ¿por qué se ha producido un cambio tan importante? Una de las razones fundamentales, prácticas, que se ha producido es porque las mujeres han llegado a las redacciones en una proporción que hace 50 años no estaban. Evidentemente, allí donde el crimen pasional estetizaba, es decir, hacía depender de algo tan sublime como el amor y la pasión y esas virtudes positivas, una pasión degenerada, una pasión excesiva, una pasión fuera de tuerca, el acto, la conducta terrible, ha venido, efectivamente, la explicación justamente que yo reclamo respecto a las otras estetizaciones, diciendo cosas que incluso son, evidentemente, como en cualquier ley pendular de la actividad humana, peligrosas desde el otro punto. Por ejemplo, llegando a negar que en un acto de violencia sexual hay, como parece que las estadísticas dicen, casi siempre una presencia de alcohol o de drogas, etcétera, que el relato hoy vigente niega porque se considera que eso es un atenuante y por lo tanto la responsabilidad individual y tal queda mermada. Pero naturalmente, o sea, no ha habido otra estetización más grande que a mí se me venga ahora a la cabeza que la del llamado crimen pasional, hoy desnudada y convertida efectivamente en violencia de género antiestética. Esto que me preguntaba usted tiene una respuesta muy sencilla y resuelta. No hay ningún problema, ¿no? Y les ocurre también a las aves, a las moscas, para irme lejos, a las moscas, les ocurre a las moscas, ¿no? Las moscas tienen un cortejo muy complicado. Y las moscas hembras seleccionan a los machos por la armonía del vuelo rasante en el cortejo, por la delicadeza, la armonía y la bravura en los vuelos del cortejo. Hay moscas machos más gráciles y más atrevidas y más espléndidas que tienen más éxito. Pero a veces hay algunos que son como más bobalicones, pero resulta que tienen éxito. Cuando empiezan a tener éxito, tienen más éxito. Es decir, que el hecho de acumular victorias da belleza añadida. En las moscas, porque no me saca usted los hilos, ¿vale? No se necesitan para nada. En esta cuestión, le recomiendo un libro de un autor muy bueno que se llama Adolfo Codina, que va sobre este asunto, enterito, se llama Cerebro y Poder. Es uno que no he recomendado Teresa porque está muy bien. De acuerdo. El primer capítulo dedicado a las moscas, entero, o sea, cuidado. Segundo, no es cierto que los científicos españoles no estén en la división de honor. Que había aprovechado para lanzar para cruzar por otro lado, pero no es verdad. Están en la división de honor. Están y de largo en la Champions. No todos, porque estas cifras que salen en los periódicos, como el gremio de periodismo, están malos. Están malos, pues se lo quedan todos. Y venga los rankings y tal y cual, que de los gabinetes de los rectorados y tal. Y no es así. Que esto depende de las disciplinas, de los gremios y de la competición. Y en diversos campos estamos en la división menor y en la Champions. Pasa esto, si se suman todos, hay mucho ruido, evidentemente, ¿no? Y nosotros tenemos un periodismo deportivo buenísimo. Exacto. Sí. Efectivamente, por lo tanto, no digo nada. Me parece... Publicamos muchos papers de periodismo deportivo. ¿Qué más? Yo hace poco vi un documental que era de Jacques Vergès, se llama, es un hombre que se dedicó a proteger a terroristas y era bueno, en el documental iba bastante
chocante ver que, bueno, que muchos de estos terroristas eran realmente mujeres muy, muy atractivas. Y entonces realmente estas mujeres, ese atractivo servía para vender realmente la causa, que las convertían así como víctimas. Yo no sé si un poco la belleza se podría, en la violencia, pues permite a los terroristas realmente hacer como propaganda y hacer comprensible sus razones. Era bella hasta tal punto la terrorista argelina que se convirtió en su mujer. O sea, la protegió hasta el último extremo, digamos, ¿no? Sí, esa película efectivamente, claro, lo que pasa es que, bueno, también tienes a Carlos, digamos, que fue otro de los defendidos y tal, y que ahora se ha convertido en un señor fondón, de algún modo, pero que efectivamente pues, puede ser perfectamente encapsulado en esa imagen que tú creas, ¿no? Pero vaya, es que eso no es ningún misterio, me parece una elementalidad, ¿no? El semen y la sangre, por así decirlo, forma parte de cualquier épica, ¿no? Entonces me parece que eso no descubramos nada, ¿no? Otra cosa es, claro, cuando, para volver al caso que planteaba el señor, cuando el periodismo o el relato, por así decirlo, literario incluso, tiene que hacer deconstrucciones de todo esto, ¿no? Claro, el problema es que ya sabemos que en un atentado siempre hay una víctima, siempre hay alguien que gana y alguien que pierde, siempre hay alguien que es joven y por lo tanto fuerte y probablemente más bello que el señor concejal del ayuntamiento de Zarauz que cae en un charco con toda su barriga. ¿Entiendes? Claro. Pero entonces, ¿qué hace el periodismo? ¿Legitima mediante la repetición de los estereotipos eso? ¿O se plantea, como se han planteado las mujeres respecto a la violencia, llamada violencia de género, una deconstrucción de los parámetros, digamos, éticos y estéticos? Esa es nuestra responsabilidad y esa es la cosa absolutamente crucial. Pero bueno, pasa con el mayor crimen de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, es decir, claro, pasa con los nazis, ¿no? Pasa con el enfrentamiento entre el pobre judío oriental y el rubio que escucha a Bach después de lavarse las manos. O sea, no sé, es que tan elemental, lo hemos visto tantas veces desarrollado que da como grima, ¿no? Pero claro, construir un relato legitimando eso es lo que para mí es pervertido y lo que nos obliga y nos debe obligar a una reflexión constante sobre los mecanismos de producción de nuestra. Bueno, una última cosa, eso de cobarde me ha hecho polvo, quiero hacer notar solo que, sin embargo, la violencia industrial masiva, pese a lo que dices, nunca ha tenido este glamour. Estoy pensando en Stalin, en Pol Pot, en Kim Il-sung, si acaso la estética hitleriana marginalmente, ¿no? Hay una cosa importantísima para esto que lo decía Susan Sontag, muy bien dicho. Usted fíjese que a diferencia del Holocausto, el Gulag no dejó fotos, no hay testimonios, no hay iconografía, muy poca, poquísima, ¿eh? Es decir, por ejemplo, todo el entramado de la arquitectura del crimen, ¿no? el propio campo de concentración, ¿no? Es decir, ha sido 1000 veces descrito en el caso de los alemanes, ¿no? En el caso de los nazis. ¿Usted tiene alguna imagen de algún campo? O sea, el Gulag, nosotros sí que identificamos la torre de Birkenau con el Holocausto, pero el Gulag, ¿tenemos alguna arquitectura cerebral ahí metida? O sea, que también tiene algo que ver con eso, ¿eh? También tiene algo que ver. Dos cosas que añadir, el este soviético tenía glamour, lo tenía, y para mucha gente, entre nosotros, los coches negros, los sombreros y las gabardinas inquietantes, las calles mojadas del tercer hombre, las callejuelas de Berlín y de Praga,
los desfiles de la Plaza Roja, lo tenía, no se olvida. No con tanto cultivo como el hitleriano, pero lo tenía. Punto 2. Es que Hitler y Speer eran mejores como estetas. Hay que medir. Menos opinar y más medir. En todo. ¿Hay alguna Medir bien, ¿eh? Medir mal no sirve para nada. Atención. Bueno, ¿alguna cuestión más? Sí, claro. No solo lo tenía, no, claro, hasta tal punto lo tenía glamour el este, que nadie identificaba que debajo de eso había un crimen, ¿no? Cosa que naturalmente es ya la estetización absoluta, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a casa. Vamos a dar la Gracias. conferencia por terminada y muchas gracias por haber venido.